Señoras y señores, muy buenas tardes. Como les decíamos ayer y como pueden ustedes ver, estamos en París. La silueta de la Tour Eiffel se convierte otra vez este 14 de julio en el símbolo que define a la capital francesa como baluarte de un hecho histórico, la Revolución Francesa. Hace 100 años, con motivo del primer centenario de la Revolución, se construyó este gran mecano metálico. Hoy, París es la capital del mundo, no solo porque se conmemore aquí el bicentenario de aquel otro 14 de julio, sino también porque aquí ha comenzado esta tarde la 15ª Asamblea de los 7 países más industrializados del planeta. El medio ambiente, el problema de la deuda del tercer mundo y el apoyo político y económico a los países de la Europa del Este son los 3 temas más destacados que se van a tratar en esta reunión. Las nuevas dependencias del Louvre, que tras las ampliaciones que deben durar hasta 1992 han de convertir este museo en el más grande del mundo, han sido por esta tarde la sede de trabajo de los jefes de Estado o de Gobierno aquí reunidos. En la primera sesión, cada uno de ellos ha expuesto las prioridades a conseguir en esta cumbre. Francia se ha convertido en portavoz de los países más pobres del mundo, mostrando su interés por la celebración de una conferencia que reúna al norte y al sur. Estados Unidos busca un apoyo explícito de todos los países occidentales aquí presentes para la recuperación económica de los países del este, lo que facilitaría la apertura política. Los americanos han recordado que entre todos sería mucho más fácil, pues suponen 2/3 de toda la riqueza mundial y más del 50% del comercio. La Comunidad, Gran Bretaña e Italia defienden la necesidad de convocar una conferencia a escala mundial para tratar el problema de la deuda. Son partidarios de dar un mayor apoyo político y económico, como ha propuesto Estados Unidos, a los países del este, y en cambio discrepan, como casi todos, sobre la solución a dar al problema de la deuda. Japón ha señalado que tiene ya dispuestos 38.000 millones de dólares de sus excedentes para dar nuevos préstamos a los países con mayores problemas por causa de la deuda. Mientras los jefes de gobierno han expresado de forma general sus prioridades, insistiendo en la necesidad de planificar una política de conservación del medio ambiente, los ministros de Exteriores han estudiado los aspectos concretos por donde debe ir el futuro de las relaciones con los países del este. Y los ministros de Economía se han centrado en el asunto de la deuda y en las expectativas económicas y comerciales para los próximos años. Los 7 grandes han comenzado ya los trabajos de la cumbre. Esta cumbre se desarrolla en unas circunstancias y ante unos testigos que le imprimen unas características muy determinadas. La concentración en París de líderes pertenecientes a países en distintos estadios de desarrollo ha convertido esta cumbre en una especie de encuentro informal norte-sur. Un asesor de uno de los reunidos en la cumbre de París ha declarado extraoficialmente que parece existir una carrera contrarreloj entre los líderes ricos por demostrar cuál de ellos es más verde, más ecologista. Y parece claro, por las declaraciones previas de alguna de las delegaciones, que esta cumbre va a separarse bastante de las preocupaciones de sus 14 predecesoras, dedicadas casi exclusivamente a la coordinación de políticas económicas, financieras y monetarias. El deterioro de océanos, bosques y atmósfera y los medios de evitarlo conseguirán el acuerdo global de los 7 grandes más la comunidad, aunque a la hora de regular internacionalmente las medidas preventivas o determinar las fuentes de financiación de los planes de recuperación, esta globalidad dejará paso a la discrepancia. Baste recordar el contencioso existente entre Estados Unidos y Canadá y la lluvia ácida. Desde la euforia que el relanzamiento económico del mundo desarrollado ha conseguido en el último año, los 7 grandes apoyarán el plan del secretario del Tesoro norteamericano, el Plan Brady, cuyo objetivo es la reducción de parte de la deuda externa de los países pobres y de desarrollo medio. La credibilidad de la reunión de París depende en gran parte de que se den pasos concretos en esta dirección. ¿Y qué pasos? Aportación de fondos de los más ricos, intervención del Fondo Monetario Internacional, nuevos créditos. En este apartado habrá que incluir a los países del Este embarcados en una reforma política como Polonia y Hungría, de donde acaba de venir el presidente Bush. Por obra y gracia del bicentenario de la Revolución de 1789, que ha traído a París a una treintena de líderes de los 3 continentes, los 7 grandes tendrán la sensación de trabajar bajo la observación de los países menos favorecidos. En definitiva, una cumbre algo diferente que se hace en un ambiente casi de diálogo norte-sur y en la que los 7 países más ricos deberían hacer alguna concesión a los sans-culottes del mundo.
En los minutos finales de este telediario volveremos a estar con ustedes desde aquí, desde París, en directo. Ahora más información desde Madrid. Pues en España la información hoy aparece marcada por los asuntos económicos. El índice de precios al consumo ha subido en junio un 0,6%. Así, la inflación en los 6 primeros meses del año es ya de un 2,9%. En junio, las subidas más fuertes han afectado a los productos alimenticios. Los precios han subido hasta finales de junio un 2,9% según estadística, lo que supone un 1,2% más que en el año anterior en esa fecha. En junio, el índice de precios al consumo, el IPC, ha subido un 0,6%. La alimentación ha sido la principal culpable de la subida, además de la vivienda, el esparcimiento, los muebles y los complementos y reparaciones. En concreto, los productos alimenticios, con un crecimiento del 1% en junio, han sido los responsables de las 2/3 partes del crecimiento del índice general, especialmente las frutas frescas, el pan, las hortalizas y la carne de cerdo. Bajan, sin embargo, las patatas, el pescado, los huevos y la carne de vacuno. Los precios de los productos industriales mantienen una evolución favorable, mientras que los precios de los servicios registran un suave descenso. En junio, los precios han subido en todas las regiones y especialmente en Castilla-La Mancha y Cataluña. Con el IPC de junio, la inflación anual, es decir, en los 12 últimos meses, se coloca en el 7,1%. Los sindicatos han manifestado su desacuerdo con el IPC de junio, ya que supone que los trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo, además de considerar que las medidas económicas adoptadas por el Gobierno siguen sin poder controlar la inflación. Mientras, el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Olchaga, aseguraba hoy que los resultados del IPC de junio eran preocupantes, aunque destacaba el descenso de la inflación subyacente, es decir, la inflación sin contar el índice de los productos alimenticios no elaborados y de los productos energéticos. El Gobierno está particularmente inquieto por los resultados del mes de junio en la inflación, no está muy lejos de los que se esperaba, pero demuestra una vez más que estamos en una situación difícil y que es preciso seguir vigilando constantemente la evolución de las magnitudes monetarias y la evolución del crecimiento de la demanda interna. También el ministro de Economía, Carlos Olchaga, ha facilitado hoy algunos datos de interés sobre la evolución del comercio exterior. Para este año se prevé que el déficit comercial, es decir, la diferencia entre importaciones y exportaciones, supere los 3 billones de pesetas. Este déficit ha crecido en el periodo de enero a mayo en más de un 56%. Carlos Olchaga también ha dicho hoy en el Escorial, en los cursos de verano de la Universidad Complutense, que el déficit exterior este año será de 1,1 billones de pesetas. Los ciudadanos en situación de vejez o invalidez que carezcan de recursos podrán disfrutar de una pensión de la Seguridad Social aunque no hayan cotizado nunca. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de ley de pensiones no contributivas que universaliza el derecho a pensión y prestación por cada hijo. Esta ley tendrá un coste de 328.000 millones de pesetas. Para tener derecho a una pensión no contributiva han de cumplirse 3 requisitos: insuficiencia de recursos, 10 años de residencia en España y tener 65 o más años de edad. Para poder cobrar pensión de invalidez se requieren otros 3 requisitos: insuficiencia de recursos, 5 años de residencia en España y tener una minusvalía igual o superior al 65%. La ley de pensiones no contributivas afectará a más de 700.000 personas y tendrá una cuantía individual de 326.000 pesetas al año, unas 23.500 pesetas al mes. En el caso de una pareja de ancianos, caso más frecuente, es decir, 2 beneficiarios, cobrarán entre los dos 555.000 pesetas al año, o lo que es lo mismo, cerca de 40.000 pesetas al mes por 14 pagas. La cuantía de la pensión se eleva a medida que aumenta el número de beneficiarios de la unidad familiar. El proyecto de ley de pensiones no contributivas modifica y amplía también las prestaciones familiares por hijos a cargo. Tendrán derecho a este tipo de pensión todos los ciudadanos y ciudadanas con hijos menores o incapacitados, con ingresos inferiores a 1 millón de pesetas. Este tipo de prestación afectará a 4.800.000 personas. El análisis de la situación política española tras las pasadas elecciones europeas ha sido el eje del debate del Comité Federal del PSOE, que se haya reunido en Madrid desde las 4:30 de esta tarde. Los críticos de Izquierda Socialista y el diputado vizcaíno García Damborenea han calificado de triunfalista el informe de gestión presentado por la ejecutiva del partido.
El vicepresidente del Gobierno intervino ante el Comité Federal para afirmar que las elecciones al Parlamento Europeo habían supuesto un balance muy positivo para el PSOE al haber conseguido nuevamente el respaldo de los ciudadanos al proyecto socialista y una mayor captación del voto en las zonas rurales. Guerra hizo también una lectura del resultado para los partidos de derecha y dijo que todavía hay una gran volatilidad del voto conservador. En este contexto, el vicepresidente del Gobierno manifestó que era notoria la bajada del CDS y destacó el descenso del Partido Popular en Galicia para concluir que este partido tendrá problemas en las próximas elecciones autonómicas. Según Alfonso Guerra, la pérdida del voto socialista en zonas urbanas se debe a la abstención y además queda compensada por la subida en las poblaciones rurales. Los sectores críticos, sin embargo, no parecen tan satisfechos. Tanto Izquierda Socialista como Ricardo García Damborenea coinciden en señalar que el análisis de la Ejecutiva es demasiado triunfalista en los resultados electorales. Así, Antonio García Santes Mases ha insistido en que el PSOE debe recomponer su bloque social de apoyo. Hay que intentar salir con una auténtica política de apoyo, de mano tendida y de acuerdo con el conjunto del movimiento sindical para afrontar el próximo año y los próximos retos electorales en una situación de sintonía con las propuestas de la Unión General de Trabajadores. Ricardo García Damborenea ha manifestado que le preocupa que el PSOE mantenga su posición no por méritos propios, sino por errores ajenos y que el electorado socialista pierda su conexión con la evolución de la sociedad. No podemos prescindir de la relación y del diálogo con los sindicatos. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con sus planteamientos, estamos obligados a discutirlos. El Partido Popular, en una nota difundida esta misma tarde, ha lamentado la decisión de Juan Ramón Calero de dimitir de todos sus cargos en el partido, entre ellos el de portavoz parlamentario. Calero ha acusado hoy en Murcia a Manuel Fraga de no respaldarle ante sus enemigos en la crisis que vive el Partido Popular en esta región. Juan Ramón Calero considera en dos cartas enviadas a Fraga que el presidente nacional del partido prestó atención a sus críticos, a los que califica de enemigos, sin haber contrastado esas opiniones ni con él ni con sus miles de partidarios en Murcia. Calero se quejó también del incumplimiento impune de los estatutos por parte de los críticos, sin que su actitud de mantener la disciplina en el partido se haya visto respaldada desde Madrid. Creo que este incidente, que ha originado mi dimisión, es importante no en sí mismo, bueno, al fin y al cabo, incidentes en un partido como estos hay muchos, sino por lo que significaba para el futuro. Y si en el futuro no se podía gobernar sin la autoridad suficiente. Y el presidente nacional no lo ha entendido así, yo he discrepado de él, y como bien dice la carta, yo no puedo desobedecerle al presidente nacional, tampoco puedo obedecerle en este caso, y no me quedaba más solución lógica que la dimisión. La Audiencia Nacional ha procesado hoy al subcomisario José Amedo y al inspector Michel Domínguez como presuntos responsables de un delito contra la Administración de Justicia. Este nuevo procesamiento se suma al decretado ya a finales de junio, en el que se consideraba a ambos policías presuntos responsables del asesinato del residente vasco Juan Carlos García Goena. La Audiencia Nacional ha procesado por este nuevo delito a José Amedo y a Michel Domínguez al estimar que ambos intentaron presionar a una testigo, examante de Domínguez, para que mintiera en su declaración ante el juez y exculpar a los dos policías del asesinato del joven Juan Carlos García Goena. Según la Audiencia Nacional, esa propuesta fue hecha a la testigo por los procesados en la cárcel de Guadalajara. Los dos policías pretendían, según el tribunal, que a cambio de ciertas compensaciones la examante de Domínguez contradijera en el juzgado las acusaciones que contra ambos había formulado otra mujer, Inmaculada Gómez, excompañera del subcomisario Amedo. La testigo hizo ante el juez Baltasar Garzón una primera declaración siguiendo esas instrucciones, pero horas más tarde declaró de nuevo tras asegurar que había sido presionada por los dos policías. Esta actuación de los procesados puede constituir, según la Audiencia Nacional, un delito contra la Administración de Justicia. Con esta decisión, el tribunal estima parcialmente un recurso de la acción popular y rechaza el presentado por el abogado defensor de José Amedo y Michel Domínguez contra el procesamiento de ambos por el asesinato de García Goena. El nuevo reglamento disciplinario de la policía, que ha sido aprobado hoy en el Consejo de Ministros, considera que son faltas muy graves el incumplimiento de la Constitución, la práctica de tratos inhumanos a personas bajo custodia policial y, entre otras, la violación del secreto profesional. Si incurren en estas faltas, los policías podrán ser suspendidos de sus funciones temporalmente o separados definitivamente del servicio.
El reglamento aprobado hoy establece un nuevo régimen disciplinario para el Cuerpo Nacional de Policía, sin prejuicio de las responsabilidades civiles o penales que pudieran derivarse de las acciones sancionadas. Los funcionarios podrán ser separados del servicio o suspendidos en sus funciones de 3 a 6 años si cometen faltas tipificadas como muy graves, y entre las que se encuentra el incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de las funciones. Asimismo, son consideradas faltas muy graves el abuso de atribuciones, la práctica de tratos inhumanos, degradantes, discriminatorios y vejatorios a las personas que se encuentren bajo custodia policial, la violación del secreto profesional, la falta de auxilio con urgencia y embriagarse o consumir drogas durante el servicio o habitualmente. La participación en huelgas y la insubordinación individual o colectiva respecto a las autoridades se incluyen también entre las faltas muy graves. El director general de Radio Televisión Española, Luis Solana, se ha reunido hoy por primera vez con la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos del Estado. En la reunión convocada para llegar a un consenso entre las 7 televisiones públicas españolas, se han formado 2 comisiones. Una de ellas resolverá determinados problemas de funcionamiento y de relaciones técnicas, y otra analizará diversas colaboraciones a medio plazo. Además, el director general del ente público ha ofrecido a las 6 televisiones autonómicas la posibilidad de que tengan acceso a las fuentes documentales, noticias y otros temas de su interés que les pueda facilitar Televisión Española. Nuevas fórmulas de entendimiento. El presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, ha llegado esta tarde a España dentro de la gira que está efectuando por distintos países europeos. Este es el primer viaje oficial del presidente Salinas de Gortari a nuestro país desde que accedió a la presidencia de México en diciembre de 1988. Carlos Salinas de Gortari ha sido recibido en el aeropuerto de Madrid por el ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, que ha llegado acompañado, entre otros, por el premio Nobel Gabriel García Márquez. Durante su estancia de 24 horas en Madrid, el presidente mexicano será recibido por el rey Juan Carlos, cuya visita a México tiene un especial interés en confirmar. Salinas de Gortari también ha manifestado su reconocimiento a la labor realizada por España en el tema de la deuda externa. Vengo a hacerle saber personalmente al rey de España y al presidente Felipe González nuestro reconocimiento por la actitud tan positiva que en los hechos han tenido las autoridades españolas en las negociaciones que estamos llevando a cabo y en general en los temas que son motivo de la relación bilateral entre México y España. El presidente mexicano se entrevistará mañana con el presidente Felipe González para firmar una declaración de intenciones previa a un tratado de cooperación entre ambos países. En este tratado se incluirán las ayudas financieras de España a México, que podrían ser algo inferiores a los 3.000 millones de dólares. Han sido muy escasas las relaciones internacionales a los fusilamientos ayer en La Habana de los 4 altos cargos militares condenados a muerte por tráfico de drogas. En Cuba, mientras, sigue abierta la crisis en el Ministerio del Interior. Hoy se ha conocido el relevo de 7 altos cargos y se da la circunstancia de que tanto los salientes como los entrantes son todos generales. De los 7 generales sustituidos, 6 lo han sido a voluntad propia y 1 cesado. La información ha sido facilitada por el periódico Granma, que justifica los cambios por las deficiencias cometidas en el Ministerio, que permitieron durante 2 años la actuación impune de un grupo de oficiales del departamento. Los cambios son, pues, consecuencia directa del escándalo de narcotráfico, que también provocó días atrás el relevo en la dirección del Ministerio, en el que fue situado, al poco de estallar el escándalo, Abelardo Colomé Ibarra. Castro, en su discurso ante el Consejo de Estado, dijo que el Ministerio del Interior había quedado moralmente destruido y había que rehacerlo. Para sustituirlos han sido ya nombrados otros 7 generales del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Esto parece confirmar que el escándalo del narcotráfico ha provocado en Cuba un enfrentamiento entre el Ministerio del Interior y el de las Fuerzas Armadas, que se ha saldado con una victoria de este último. Las reacciones internacionales ante las ejecuciones de ayer han sido muy pocas. Un portavoz del Departamento de Estado norteamericano ha puesto en duda, a pesar de las ejecuciones, la voluntad cubana de luchar contra el narcotráfico. Logan Fignon y Charly Motet han dado un buen susto a Pedro Delgado y Craig Lemon en la etapa de hoy del Tour de Francia. En el curso de la misma, que se ha disputado entre las localidades de Montpellier y Marsella con un recorrido de 117 kilómetros, Fignon y Motet han protagonizado una escapada en la última fase de la jornada
que ha sido un toque de atención para los demás favoritos a la victoria final en el Tour de Francia. Al final las aguas volvieron a su cauce, aunque la victoria ha correspondido a un compañero de Fignon, Vincent Bactot, un francés que ha ganado en el día en el que se conmemora el bicentenario de la Revolución Francesa. Un buen susto proporcionaron hoy a Pedro Delgado los franceses Fignon y Motet. La etapa había transcurrido bajo mínimos en sus primeros 120 kilómetros debido al viento y al sofocante calor, pero precisamente el viento propició un triple corte en el pelotón. En el primer grupo estaban los dos citados corredores del Super-I y RMO, que al percatarse de que ni Lemon ni Delgado les acompañaban, lanzaron un fortísimo ataque que les distanció 35 segundos del primer grupo y 1 minuto 10 del norteamericano y del español. Delgado y Lemon, en un auténtico sprint, iniciaron la caza y tras unirse al primer pelotón, lograron reducir a Fignon y a Motet a menos de 20 kilómetros para la llegada. Después, Vincent Bactot, del mismo equipo que el líder, de Marroy se alzó con la victoria en el día que toda Francia celebra el bicentenario de la toma de la Bastilla. Creo que ha sido una etapa de desgaste importante un poco para todos, para un poco tanto de fuerzas en el llano, y vamos a ver cómo sigue rodando la cosa. Yo creo que lo importante ha sido que no ha habido al final ninguna sorpresa. Tú no te has desgastado excesivamente, ¿no? No, yo me he desgastado, no tengo que ser sincero, porque hubo momentos que tiraba incluso yo solo y a mí me molestaba eso, o sea, sobre todo por el desgaste que hacía, y luego había una zona del terreno hoy llegando que era de repechos que no sabía hasta qué punto podía acusarlo, ¿no? Realmente no ha habido ningún problema y al final bien. Según una información de última hora, el español Pedro Delgado ha sido penalizado con 10 segundos en la etapa del Tour de Francia disputada hoy. Los comisarios de la carrera le han sancionado por realizar un avituallamiento no reglamentario según la normativa interna del Tour. Se disputa el domingo el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, valedero para el Campeonato del Mundo. En la primera sesión de entrenamientos celebrada hoy, el brasileño Ayrton Senna ha realizado una vez más el mejor tiempo y además ha mejorado el récord del circuito de Silverstone en poder del austriaco Gerhard Berger. El español Luis Pérez Sala ha conseguido un meritorio 13º puesto y puede quedar bien situado en la parrilla de salida para la carrera del próximo domingo. El piloto brasileño de McLaren, Ayrton Senna, ha realizado hoy el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos oficiales del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, que se disputará el próximo domingo en el circuito de Silverstone. La mejor vuelta la realizó Senna en un tiempo de 1 minuto 9 segundos y 124 centésimas y llegó a rodar a una velocidad de casi 249 kilómetros por hora. El comportamiento de Ayrton Senna le ha supuesto mejorar el récord del circuito establecido el año pasado por el austriaco Gerhard Berger, que con Ferrari marcó un tiempo de 1 minuto 10 segundos y 133 centésimas. Por lo que se refiere al español Luis Pérez Sala, este, conduciendo su Minardi, logró clasificarse en el 13º puesto con un tiempo de 1:11.195. Pérez Sala puede mejorar su posición en los próximos entrenamientos y quedar bien situado el domingo en la parrilla de salida. Detrás del brasileño Senna, con el mejor tiempo de la sesión de hoy, se situaron los pilotos de Ferrari Nigel Mansell y Berger. El compañero de Senna en McLaren, el francés Alain Prost, líder provisional del Campeonato del Mundo, solo pudo conseguir la 5ª plaza. En la reunión de las televisiones públicas que se ha celebrado hoy en Madrid y de la que ya les hemos informado en el transcurso de este telediario, el director general Luis Solana anunció que Radio Televisión Española no negociará con la actual concesionaria de la Liga Profesional la retransmisión de los partidos de la Liga a partir de la temporada 1990-1991, en tanto en cuanto se mantengan las condiciones actuales que resultan enormemente gravosas para Televisión Española. Otra vez en directo desde París, un París en el que en los últimos minutos ha bajado bastante la temperatura. Dentro aproximadamente de 1 hora se iniciará en los Campos Elíseos el desfile más popular de las fiestas del Bicentenario. Miles y miles de actores y de figurantes participan en este acto, que es una mezcla de espectáculo de Hollywood y de Carnaval de Río, y que ha sido bautizado con el nombre del himno francés, la Marsellesa. Esto es tan solo un ensayo que se ha realizado casi en secreto durante las últimas semanas. Hasta esta noche, cientos de miles de franceses y visitantes extranjeros no podrán contemplar el gigantesco espectáculo preparado por Jean-Paul Gaultier bajo el nombre de la Marsellesa, con más de 6.000 actores, bailarines y músicos de todo el mundo. Una de las representaciones más significativas es la de China, integrada por los estudiantes de esta nacionalidad que habitan en París y que han sustituido a la prevista delegación oficial.
También participará una importante delegación británica. También se ha desplazado a París para este desfile una representación soviética compuesta por los miembros del Ballet Berioska de Moscú. Este impresionante desfile espectáculo comenzará aquí en el Arco de Triunfo dentro de 3/4 de hora aproximadamente, para finalizar a medianoche en la Place de la Concorde. El mismo escenario en el que esta mañana cerca de 900.000 personas han podido contemplar un gran desfile militar. Ante la presencia de 35 jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, sentados junto al presidente francés François Mitterrand, el desfile ha contado con la participación de 5.000 hombres a pie, 250 aviones y helicópteros y 300 tanques. Esta exhibición, en la que destacaba el nuevo inmenso edificio del Arco de la Defensa, abría la histórica jornada del 14 de julio, 2 siglos después de la Revolución Francesa. Conocer de cerca los escenarios de la Revolución es el objetivo de los casi 3 millones de turistas que visitan París estos días. En este recorrido por los lugares en que se produjeron los acontecimientos de 1789 figuran desde la Plaza de la Bastilla hasta el Palacio de Versalles. Un equipo de televisión española ha recorrido también esta semana parte de ese itinerario de la Revolución. Versalles es el obligado punto de partida. La residencia de Luis XVI y María Antonieta se ha convertido 2 siglos después en un palacio tomado por miles de turistas de todo el mundo. Versalles, primer escenario de aquella revolución. Yo creo que lo más importante de todo esto ha sido la libertad. No estoy de acuerdo a cómo se consiguió, pero bueno, es otra cosa. Cámaras y vídeos son las únicas armas que empuñan estos pacíficos herederos del tercer estado, ciudadanos con vacaciones cortas y tiempo escaso. Algunos han de conformarse con imaginar y ver la ruta revolucionaria desde un autocar. La revolución comenzó un 14 de julio de 1789 con lo que se dice la toma de la Bastilla. Fue el final de una etapa para empezar otra, ¿no? Diríamos una etapa de igualdad, de fraternidad, de libertad. De la prisión de la Bastilla solo quedan los recuerdos. Las piedras de sus muros han servido para construir este puente de la Concordia y el símbolo, aparte de su significado histórico, ha dado origen a centenares de libros y maquetas. Sí puede visitarse, sin embargo, la Conciergerie, cárcel que fue antesala del patíbulo para numerosas víctimas de la Revolución, entre ellas María Antonieta. Casi 18.000 franceses fueron condenados a la guillotina durante el terror, el periodo más sangriento de la Revolución. Este lugar de París, la Plaza de la Nación, entonces llamada Plaza del Trono, fue para algunos de ellos el escenario de su último viaje, la terrible cita con el verdugo. En el Café Procop, lugar de encuentro de los principales dirigentes revolucionarios, ofrecen estos días un menú del Bicentenario que incluye entre sus platos la cabeza de ternera Dr. Guillotin, el médico y diputado cuyo apellido dio nombre a tan siniestra máquina de matar. Entre tanto, el Palacio del Louvre, cerrado al público hasta el domingo próximo, es otro lugar inevitable en este recorrido por la Revolución. En su interior está este cuadro de Delacroix, una de las representaciones más conocidas de la República Francesa. La Revolución es un patrimonio nacional. Esa conmemoración da ocasión a los historiadores de trabajar y de publicar. Y parecen libros cada día. Este París del Bicentenario parece un túnel del tiempo, un viaje de ida y vuelta al pasado donde se confunden con frecuencia viejas y nuevas proclamas. ¡Vive la nación! ¡Vive la nación! ¡Je m'appelle Banana! ¡Je m'appelle Banana! París, 200 años después de 1789, es un aluvión de imágenes y sonidos, un gran espectáculo montado en medio de la calle, la Revolución. ...200 años después de esas palabras, las técnicas audiovisuales han significado también una revolución en el mundo de las comunicaciones. Las crónicas de los días vividos hace 2 siglos puede escribirse y describirse de muchas y diversas formas. Esta es una muestra de cómo puede contarse con imágenes y con palabras la Revolución Francesa en menos de un minuto.
Así terminamos este telediario especial emitido en directo desde París y Madrid. Mañana también a las 8:30 de la tarde, Telediario Fin de Semana seguirá informándoles desde este escenario abierto junto a la Torre Eiffel. La crónica de hoy, 14 de julio, la iniciábamos con la noticia del comienzo de la cumbre económica de los 7 países más ricos del mundo, que durará hasta el domingo y que se celebra aquí en París, a pocos metros de este plató. Y ya nada más. Volveremos nosotros, la segunda edición de Telediario, a estar con ustedes el lunes. Que tengan un feliz fin de semana. Buenas tardes.